Tras dar a luz, mi suegra le dijo a mi esposo: esa bebé es una escoria, no es de nuestra sangre. Todos se quedaron callados y mi marido parecía confundido. Yo solo sonreí, y minutos después el médico entró con una prueba de ADN diciendo: en realidad, hay algo que necesitan saber. Antes de continuar, escriba en comentarios desde donde nos escucha, y si mi historia le conmueve asegúrese de estar suscrito, porque mañana he guardado algo muy especial para usted. La frase cayó como un cuchillo sin aviso: esta niña es una escoria, no puede ser de nuestra sangre. El cuarto se congeló. Los monitores cardíacos siguieron pitando en un ritmo robótico, indiferentes al escalofrío que atravesó el aire. Gala no parpadeó. Ni siquiera se giró hacia Irma. Mantuvo los ojos clavados en el rostro dormido de su hija recién nacida, Luna, con el cuerpo aún tibio de la batalla que había librado horas antes. Pero dentro de ella, el silencio era solo una máscara. Por dentro, todo era ruido. Violento, punzante, ardiente. Nico, a su lado, retrocedió un paso, como si las palabras de su madre hubieran tenido el poder de empujarlo físicamente. Tartamudeó algo inentendible y luego cayó. Otra vez. Como siempre. Gala levantó lentamente la mirada. Lo hizo con el peso de alguien que ha pasado demasiadas veces por la humillación, que ha aprendido a contener el llanto en los momentos más crueles. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Irma, no encontró sorpresa. No había remordimiento. Solo la misma mirada condescendiente, la misma sonrisa ausente, el mismo desprecio cuidadosamente contenido. Irma vestía de beige, como si se hubiera mimetizado con la palidez estéril de las paredes del hospital. Ni una arruga en su blusa de seda. Ni una hebra fuera de lugar en su peinado. Llevaba un bolso pequeño de diseñador, del que no se despegaba como si contuviera algo más importante que afecto o empatía. Era una estatua de mármol, fría, pulcra, y hecha para ser admirada desde lejos. Irma, dijo Gala, apenas audiblemente. ¿Qué dijiste? La mujer lo observó con un leve arqueo de ceja. Era como si estuviera decidiendo si repetir su sentencia o dejarla suspendida en el aire, como una amenaza que no necesita eco. Al final, sonrió apenas. Lo que escuchaste. Esa niña no puede ser parte de mi familia. Mírala bien. Su piel, sus ojos, no hay un solo rasgo Monroe en esa cara. Esa criatura es una equivocación. O algo peor. Nico finalmente habló. Su voz era un susurro quebrado. Mamá, por favor. ¿Por favor qué, Nicolás? ¿Que me calle? ¿Que aplauda y finja que esto es normal? ¿Que mire cómo traes a una bastarda a mi sangre y lo acepte con alegría? No. No soy de esas madres. No soy débil. Gala sintió el grito en su garganta como un volcán detenido por centímetros. Lo empujó hacia abajo, tragándolo con esfuerzo. No por cobardía. Por Luna. Porque no iba a permitir que sus primeras horas en este mundo fueran testigos de un circo de gritos. La bebé se removió levemente, como si hubiera percibido la tensión. Gala la arrulló con suavidad, acariciándole la mejilla. Sus dedos eran minúsculos, y su calor, suficiente para devolverle algo de cordura. No pienso discutir contigo ahora, Irma, dijo Gala, sin apartar la vista de su hija. Estoy exhausta, me desgarré en el parto, tengo puntos de sutura, y mi hija acaba de nacer. Tú deberías estar celebrando su llegada, no sembrando veneno. Irma sonrió, pero era una sonrisa de hielo. ¿Celebrar? ¿Celebrar qué, exactamente? ¿Una vergüenza? Esto, Gala, esto no me sorprende. Siempre supe que tú no eras suficiente para mi hijo. Desde el primer día. Pero esto es la prueba. Nico avanzó lentamente, pero su voz aún temblaba. Mamá, ya basta. No puedes decir eso. ¿No puedo? Interrumpió ella con una voz cortante. Entonces dime, Nicolás, ¿dónde está la prueba de que esa niña es tuya? ¿En qué evidencia basas tu fe ciega? ¿En el amor? ¿En su parecido? Porque lo siento, hijo, pero no la reconozco. No es una Monroe. Tú eras rubio. Tus ojos eran verdes. Esta niña es otra cosa. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Gala apretó los dientes. Sus recuerdos regresaron como una ráfaga.
las agujas hormonales. Las noches enteras llorando en el baño. Los test de embarazo lanzados a la basura. Los ultrasonidos en los que no había latido. El diagnóstico de endometriosis. La sensación constante de que su cuerpo la traicionaba. Y siempre, como un eco venenoso, la voz de Irma insinuando que tal vez no estaba hecha para ser madre. Y ahora, después de 9 meses de náuseas, insomnios y dolores. Después de 17 horas de parto, de sangre, de miedo, de fuerza. Irma tenía el descaro de mirar a su hija y llamarla escoria. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. La enfermera, que hasta entonces había fingido ignorar la discusión, se acercó discretamente. ¿Todo bien aquí?, preguntó, mirando primero a Gala, luego a Nico. Irma se giró de inmediato. Está todo bajo control, gracias. Esta no es su conversación. Pero la enfermera no se fue. Se quedó observando a Gala con una mirada que lo decía todo, entendía. Había visto esto antes. Padres ausentes. Suegras tiranas. Mujeres al borde del colapso tras dar vida a un ser humano. Estoy bien, dijo Gala. Pero agradecería algo de privacidad. La enfermera asintió, lanzándole a Irma una mirada que contenía más juicio que 1000 palabras, y salió del cuarto. Entonces Gala habló, esta vez mirando directamente a Nico. ¿Tú también dudas? Él se quedó paralizado. Trató de responder, pero su boca no se movió. No puedo creer que estés permitiendo esto, continuó ella. Que estés parado ahí, entre tu madre y yo, como si fueras un espectador. Como si no fueras parte de esto. ¿Qué estás esperando? ¿Que yo grite? ¿Que tire algo? ¿Que me descontrole para luego usar eso como excusa? No es eso, susurró Nico. Solo, no sé cómo reaccionar. Gala lo miró con una mezcla de tristeza y desilusión. Ya no dolía como antes. Había algo muerto en ella respecto a eso. No era nuevo. Era rutina. ¿Quieres una prueba de paternidad?, preguntó con calma. Irma alzó la barbilla. Sí. Exijo una. Ve entonces hazla, dijo Gala. Pero recuerda esto, Irma. Cuando el resultado demuestre lo que tú ya sabes, cuando tengas en tus manos el papel que confirma que Luna es tu nieta, quiero que sepas que ese mismo día tú rompiste algo que no vas a poder reparar jamás. Nico intentó decir algo, pero su madre lo silenció con una mirada. No tienes que consentir esto, le dijo Irma. No es debilidad exigir claridad. Es tu derecho. No tengo nada que ocultar, respondió Gala. Lo que me molesta no es la prueba, sino lo que representa. La semilla de duda que has estado sembrando en Nico desde que me conoció. El veneno constante. Tu necesidad de controlarlo todo, incluso a costa de destruir a tu propia familia. Irma giró sobre sus tacones con una elegancia ensayada. Haré los arreglos, dijo antes de salir. Cuanto antes sepamos la verdad, mejor. Y se fue. Durante minutos, nadie habló. El reloj de la pared marcaba los segundos con un tic-tac que se volvía insoportable. Nico se sentó junto a la cama, cabizbajo. Gala no lo miró. Siguió acariciando a Luna. Tú sabes que es tuya, ¿verdad?, preguntó él finalmente. Lo sé, respondió ella sin mirarlo. La sentí dentro de mí. Escuché su corazón antes de que tú lo hicieras. Luché por ella con cada célula de mi cuerpo. No necesito pruebas. Lo que necesito es saber si tú también estás dispuesto a luchar por ella. Y por mí. Nico no respondió. Y en ese silencio, Gala supo la respuesta. Cuando finalmente quedó sola con su hija, el aire se sintió más limpio, aunque aún estaba cargado de la tensión que había dejado Irma. Se acercó a la ventana, con Luna envuelta en una manta. Afuera, el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja quemado. Escúchame bien, pequeña, susurró Gala. Pueden decir lo que quieran. Pueden dudar. Pero yo sé quién eres. Cada célula tuya la sentí crecer en mí. Cada patadita, cada antojo. Nadie va a quitarte tu lugar. Nadie va a arrebatarte lo que te pertenece. En ese instante, Gala recordó algo que no había contado. Semanas antes del parto, había hecho una prueba genética privada,
anticipando algo. Una intuición. Algo en su interior le dijo que el momento llegaría. Y ahora, esa prueba estaba guardada en una carpeta, bajo llave, esperando su momento. Un as bajo la manga. Porque Gala no era ingenua. Había aprendido, a través del dolor, a prever los golpes. Y si Irma creía que iba a destruirla con una acusación más, se había equivocado de enemigo. Esa noche, mientras el hospital dormía, y Nico se alejaba en silencio emocional, Gala tomó la decisión de no ceder más. Ni por Nico. Ni por la apariencia. Ni por una suegra con el corazón de piedra. Por Luna. Y por ella misma. El reloj marcaba las 3:12 de la mañana cuando Gala se sentó en la oscuridad de su sala, con Luna dormida sobre su pecho y la carpeta con la prueba genética privada sobre sus rodillas. La casa estaba sumida en un silencio denso. No era paz. Era un silencio espeso, cargado de lo no dicho, de lo reprimido. En el cuarto del fondo, Nico respiraba despacio, pretendiendo dormir. Gala sabía que fingía. Lo sabía por cómo su pecho se inflaba con un ritmo mecánico, ensayado. Y por cómo había evitado su mirada desde que regresaron del hospital. El mismo hombre que una vez le prometió que estaría con ella en las buenas y en las malas, ahora parecía más una silueta que un compañero. Gala no se engañaba. Había una grieta. Estaba creciendo. Y no sabía si quería detenerla o dejar que todo se rompiera de una vez por todas. Luna emitió un leve gemido y Gala la abrazó con más fuerza. En el reflejo de la ventana, se vio a sí misma, despeinada, ojerosa, pero con algo nuevo en la mirada. No era desesperación. Era una semilla de rabia, una determinación silenciosa que nacía de años tragándose palabras, de años encogiendo su voz para no incomodar. La mañana llegó sin avisar, con el sonido insistente del timbre. Gala abrió la puerta en bata, aún con Luna en brazos. Del otro lado estaba doña Magda, la vecina del piso de abajo. Con su peinado alto, su blusa floral y su sonrisa de dientes postizos, parecía inofensiva. No lo era. Era una experta en sacar verdades disfrazadas de chismes. «Ay, mi niña, ¿cómo va la bebita?», preguntó, pero sus ojos ya miraban por encima del hombro de Gala, como buscando a Nico. «Durmiendo», respondió Gala sin entusiasmo. «¿Y tu suegra?», preguntó en voz más baja. La vi salir ayer como si viniera de un funeral. Ni saludó. «No está aquí», cortó Gala. «Ya, dijo la vecina con una sonrisa falsa. Solo decía. Las familias, ya sabes. Los primeros días con un bebé son delicados. Y a veces hay personas que no saben dónde meterse, ni cuándo callarse». Gala la miró fijo. Doña Magda captó el mensaje. Asintió y se fue con pasos lentos, arrastrando las pantuflas. Gala cerró la puerta, exhaló y se sentó en el sofá. El olor de leche, sudor y papel viejo llenaba el aire. Esa tarde, Nico coordinó por teléfono el procedimiento para la prueba de ADN. Gala lo escuchó desde el pasillo. Su voz era baja, pero no lo suficiente como para que ella no percibiera el tono nervioso, la urgencia en las palabras, como si necesitara resolver una deuda con el pasado antes de enfrentar el futuro. «Y sí, somos 3. Padre, madre y recién nacida», decía él al teléfono. «Queremos algo rápido, con validación legal, por si se complica». Gala apretó el borde de la puerta con fuerza. ¿Por si se complica? ¿Qué pensaba que iba a pasar? Cuando colgó, ella entró. ¿Listo? Nico se sobresaltó, como si no esperara que lo hubiera escuchado. Y sí, ya está. El laboratorio se llama GeneProf. Es privado. Eficiente. ¿Cuándo? Pasado mañana. Tienen una sucursal en el centro. Nos verán sin cita. Ella asintió. Lo observó un momento más. Había algo en el que no reconocía. Una sombra en los ojos. Como si él mismo no supiera dónde estaba parado. Esa noche, mientras Nico preparaba biberones, Gala fue al estudio. Abrió una vieja caja de fotos que había evitado por años. La encontró rápidamente, una foto de Nico a los 6 años, en una fiesta escolar. Estaba solo, con un gorro de cartulina, sujetando un pastelito. Detrás de él, en un pizarrón, se leía su nombre.
pero lo que atrapó la atención de Gala fue su rostro. Los ojos eran más oscuros. La nariz, más ancha. La piel, más morena. Y no se parecía en nada a Irma. Nada. No era solo su juicio de madre cansada. Era un dato objetivo. Era otro niño. ¿Nico? Él le preguntó a la foto. ¿Quién eres? Volvió a guardar la imagen y se quedó un momento mirando el vacío. Al día siguiente, Gala hizo algo que no había hecho desde hacía años. Llamó a su terapeuta. No para pedir ayuda, sino para observarse desde afuera. Necesitaba entender por qué no gritó cuando Irma la llamó escoria. ¿Por qué estaba aceptando una prueba absurda como si tuviera que demostrar su inocencia ante una corte sin jueces? La terapeuta, Inés, la recibió con su voz pausada, envolvente. Cuéntame. ¿Cómo te sentiste cuando Irma te dijo eso? No fue sorpresa. Fue la confirmación de algo que he sentido desde hace años. Para ella, siempre fui un error. ¿Y Nico? Calló. Como siempre. ¿Y tú? Tuve ganas de romper algo. Pero tenía a Luna en brazos. Y no quería que su primer recuerdo del mundo fuera mi desesperación. ¿Tienes miedo de que Nico dude? Gala dudó antes de responder. Más que miedo, tengo rabia. Porque si llega a hacerlo, entonces nunca me conoció. La terapeuta asintió en silencio. Gala salió de la consulta con una nueva convicción. Si iban a jugar al juego de la verdad, ella también pondría sus cartas. No iba a ser solo Irma quien controlara la narrativa. Volvió a casa con las ideas más claras. En la cocina, encontró a Nico con el teléfono en mano, hablando con alguien. Fingió no escuchar, pero una frase se filtró entre las paredes. Y sí, ya lo encontré. Estaba en la caja de documentos. Tiene su nombre, pero no estoy seguro. Hay algo raro. Gala contuvo la respiración. Entró de golpe. ¿Con quién hablas? Nico cortó. Y era del trabajo. Un tema de seguros. Gala no lo creyó, pero no lo presionó. No aún. El día de la prueba llegó. El laboratorio Geneprof era aséptico, como una oficina de banco pero sin alma. El técnico era joven, amable, y olía a colonia barata. Tomó las muestras con cuidado, primero a Nico, luego a Gala. Cuando se acercó a Luna, el gesto se le ablandó. Es hermosa. ¿Tiene nombre? Luna, respondió Gala con una sonrisa seca. Al salir, Irma ya los esperaba afuera. Vestía un abrigo blanco y gafas oscuras. Parecía más una jueza que una abuela. ¿Todo listo?, preguntó. Nadie respondió. Esa noche, Gala no durmió. Miró a Nico dormido en el sofá, el teléfono en su mano, medio caído. No era normal. Algo más pasaba. Lo revisó. Últimas llamadas, un número desconocido, varias veces. Mensajes, borrados. Pero había una pestaña del navegador abierta. Era un foro de adopciones. Gala sintió que el suelo se le movía. Volvió a la caja de fotos. Buscó más pistas. En una de las carpetas, encontró algo que la dejó helada, un documento antiguo, una hoja amarillenta con un membrete médico, fechado una semana después del nacimiento de Nico. Decía acta de modificación por error de identificación neonatal. La firma al pie era ilegible, pero el nombre de la clínica sí, Clínica San Clemente. No podía más. Llamó a su padre. Él estaba a cientos de kilómetros, pero contestó con voz preocupada. Papá, necesito que me ayudes a encontrar a alguien. Un pediatra. O una enfermera. De la Clínica San Clemente. Hace más de 30 años. Su padre no preguntó por qué. Solo dijo, lo haré. 2 días después, llegó un correo del laboratorio con una confirmación, los resultados estaban listos. Pero no serían entregados por correo. Tenían que ir en persona. Motivo, hallazgos secundarios que requerían explicación presencial. Gala sintió un escalofrío. Al revisar el registro de llamadas del laboratorio, detectó algo más inquietante. Alguien ya había llamado preguntando por los resultados. 2 veces. Desde un número que Gala reconoció.
Era el número fijo de Irma. Y en ese instante, supo algo más allá de toda duda. Irma no solo desconfiaba. Irma escondía algo. Y tal vez Nico también. La historia no era sobre la hija. Era sobre ellos. Sobre la sangre. Sobre una verdad enterrada que estaba a punto de estallar. Y Gala, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía preparación. La sala de espera del laboratorio tenía ese olor desagradablemente neutro, como si la limpieza excesiva ocultara algo sucio debajo de las paredes. Gala no podía dejar de mirar la alfombra gris claro. Tenía manchas que parecían viejas, como si muchos hubieran caminado sobre verdades pesadas. Luna dormía en su fular, ajena al remolino que se estaba formando a su alrededor. Nico estaba sentado a su lado, pero no juntos. El brazo que solía envolverla ya no estaba. Lo había retirado días antes, cuando empezaron las llamadas sospechosas, las evasivas, el silencio. Irma estaba frente a ellos, cruzada de piernas, con sus gafas negras puestas dentro del edificio. No hablaba. Ni miraba a su hijo. Parecía más preocupada por mantener su postura que por enfrentar lo que estaba por venir. Un asistente de bata blanca apareció en la puerta. Familia Rivas, por favor. Nico se levantó primero. Gala lo siguió con paso firme. Irma se tomó un segundo más, ajustándose el abrigo, como si se preparara para una conferencia de prensa. La sala de consulta era pequeña, con una mesa de metal, 4 sillas de plástico y una lámpara que zumbaba con un leve parpadeo. La genetista era una mujer delgada, con el cabello recogido en una trenza que le colgaba por el hombro. Su voz, cuando habló, no traía emoción. Estaba entrenada para ser neutral. Gala lo notó de inmediato. Esa neutralidad, esa calma premeditada, solo se usa cuando lo que se va a decir puede cambiar una vida. Gracias por venir. Tengo los resultados, dijo mientras abría una carpeta manila. Empecemos con lo básico. Irma entrecerró los ojos. Gala agarró la mano de Luna con suavidad, como si necesitara anclarse. Confirmamos, sin ninguna duda, que Luna es hija biológica de Nicolás Rivas. Pausa. Miró a Gala. Y también hija biológica suya. El parentesco es absoluto. No hay margen de error. Gala cerró los ojos. No fue un gesto dramático. Fue un cierre íntimo, una afirmación hacia sí misma. No por la prueba, sino porque por fin se acababa la acusación disfrazada de duda. Irma no dijo nada. Solo apretó los labios. Nico asintió en silencio. Pero, dijo la genetista, y la palabra cayó como un disparo seco, al procesar los marcadores genéticos de la abuela materna que figura aquí, miró a Irma, descubrimos una anomalía. Nadie respiró. Gala sintió un zumbido en las sienes. No hay coincidencia genética entre la señora Irma Rivas y el señor Nicolás Rivas. ¿Cómo que no hay coincidencia? Irma fue la primera en hablar, por primera vez sin ese tono calculado. Su voz se agrietó. La genetista no titubeó. Lo repetimos 3 veces. Misma muestra, mismos resultados. La señora Rivas no tiene conexión biológica con el señor Rivas. No es su madre genética. Irma se levantó de golpe. Eso es absurdo. Yo lo parí. Estuve en esa sala. Yo estuve ahí. ¿Recuerdas si tuvo complicaciones? ¿Si la sedaron? ¿Si hubo cambios de habitación o personal? Irma se quedó de pie, temblando. Miró a su hijo, luego a Gala, como si esperara que alguien la rescatara de esa afirmación. Nadie lo hizo. Me pusieron anestesia general, no era lo planeado, pero me dijeron que el bebé venía con complicaciones, que era lo mejor, dijo por fin, más para sí misma que para los demás. Cuando desperté, Nico estaba en mis brazos. Eso es lo que recuerdo. La genetista asintió con calma. Es raro, pero hay precedentes. Casos documentados. Errores de identificación neonatal. Cambios involuntarios. No podemos asegurar que ocurrió. Solo que, según la genética, usted no es su madre biológica. El cuerpo de Nico se derrumbó hacia atrás, como si se le hubiese soltado una cuerda interna. Miró al techo. Luego bajó la cabeza y susurró. Entonces, ¿quién soy? Irma intentó acercarse,
pero él levantó la mano. No quería su contacto. No puede ser cierto, insistía ella. Yo lo crié. Lo cuidé. Estuve con él cada noche. No hay ciencia que niegue eso. No hay papel que borre eso. Gala la observaba con una calma tensa. No era venganza. Era vértigo. Porque todo lo que habían vivido, todas las batallas con Irma, ahora tenían otra dimensión. Irma había atacado la sangre de su nieta, y ahora la suya quedaba en duda. Un círculo de hierro se cerraba. Y nadie iba a salir ileso. ¿Y mi padre?, preguntó Nico, con la voz hueca. ¿Él lo sabía? Irma se sentó de nuevo, pero no respondió. Bajó la mirada. Fue la primera vez que Gala la vio pequeña. Tendremos que hacer pruebas adicionales si quieren saber más, agregó la genetista. Pero esta es la verdad que podemos confirmar hoy. La reunión terminó con el zumbido del ventilador sobre sus cabezas. Nadie habló de camino a casa. Irma pidió un taxi. No se despidió. No volvió a mencionar a Luna. En casa, Gala preparó té mientras Nico se quedaba sentado en la cocina, mirando un punto fijo en la pared. Parecía un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, intentando encontrar sentido a un rompecabezas que nunca supo que estaba armado mal desde el principio. ¿Quieres hablar?, preguntó Gala. No sé por dónde empezar, respondió él sin mirarla. Empieza por sentir. Lo demás vendrá. Nico se levantó y caminó hacia la cuna de Luna. Se quedó ahí, observándola dormir. Cuando habló, su voz era un susurro afilado. Irma. Irma me llamaba su creación perfecta. Decía que yo era la única razón por la que no se tiró por el balcón cuando mi padre murió. Me repetía que yo era su orgullo. ¿Cómo puedo confiar en eso ahora? ¿Qué parte era amor y qué parte era mentira? Gala se acercó lentamente. Tal vez ambas cosas. Tal vez el amor era real, y la mentira también. No tienen que excluirse. ¿Y si no soy nadie? ¿Si fui un error de hospital? ¿Un intercambio? ¿Un experimento? Eres el padre de Luna. Y el hombre con el que me casé. Esa es la parte que no cambia. Nico giró hacia ella. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Gala respiró hondo. Su respuesta no fue suave. Siento que tu madre intentó destruirme con una mentira, mientras vivía sobre otra aún más grande. Siento que, por primera vez, entiendo por qué nunca me sentí bienvenida. No era yo. Era ella. Siempre fue ella, atrapada en algo que no podía controlar. Y descargó esa rabia en mí. Y tú la dejaste. Nico cerró los ojos. Lo sé. Fui cobarde. Sí. Pero ahora tienes una opción. Puedes seguir protegiendo una mentira. O puedes reconstruir tu verdad desde el dolor. Esa noche, mientras Gala dormía abrazada a Luna, alguien dejó un sobre bajo la puerta. Al abrirlo por la mañana, encontró una hoja doblada, sin remitente. No había firma. Solo una frase, escrita con tinta negra. La verdad no está en la sangre, sino en lo que fue robado. Gala sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque esa frase no era una amenaza. Era una pista. Y significaba que alguien más sabía. Y que apenas estaban comenzando a desenterrar la verdadera historia de Nico. Gala sostenía la hoja entre los dedos como si ardiera. La frase seguía ahí, fija como una cicatriz nueva. La verdad no está en la sangre, sino en lo que fue robado. No había remitente. No había fecha. Solo tinta negra, letra inclinada, elegante pero rígida, como alguien que ha vivido con miedo a que el trazo se le escape y diga más de la cuenta. Gala la comparó con notas antiguas que Irma le había escrito durante los primeros meses de casada. Felicitaciones hipócritas en tarjetas de cumpleaños. Recomendaciones de recetas orgánicas que en realidad eran órdenes veladas. La R tenía la misma curva agresiva. La A cerrada, como un círculo estrangulado. Era la misma letra. Irma había dejado esa nota. ¿Pero por qué? ¿Para advertirla? ¿Para confundirla? ¿Para protegerse a sí misma? En el comedor, Nico leía por cuarta vez el informe de laboratorio, con los ojos hundidos y las manos temblorosas.
Gala entró con la nota. No dijo nada. Solo la dejó sobre la mesa frente a él. Nico la leyó sin alzar la vista. ¿Crees que la escribió ella? Gala no respondió de inmediato. Se sentó frente a él. Es su letra. Lo sé. La he visto 1000 veces. Entonces sabe más. Y siempre lo supo. Nico tragó saliva. ¿Y si no lo hizo por maldad? ¿Y si me protegió? ¿Si lo hizo por amor? Gala soltó una risa seca. ¿Amor? ¿Eso fue amor cuando me dijo en el hospital que Luna era una escoria? ¿Cuando te hizo dudar de mí mientras escondía la mentira más grande de tu vida? Nico no contestó. Su silencio hablaba más de lo que podía articular. Gala se levantó. Abrió la caja de documentos donde Nico había encontrado la vieja partida de nacimiento. La hoja estaba ahí. Era oficial, pero contenía correcciones a mano. Había una firma rasgada, ilegible. Un espacio en blanco donde debía ir el nombre de la enfermera que recibió al recién nacido. El nombre del pediatra estaba impreso, pero al lado, un sello borroso. Clínica San Clemente, 1987. Gala copió el número del archivo y se encerró en el estudio. Tecló con frialdad. Clínica San Clemente, personal médico 1987, área de maternidad. Nada relevante en las primeras páginas. Hasta que en un foro olvidado de profesionales jubilados, encontró una lista parcial de trabajadores de ese año. Un nombre le llamó la atención: Luciana R. Espinosa, enfermera jefe turno nocturno. Dejó de trabajar de manera abrupta en diciembre de 1987. Justo el mes en que Nico nació. No había registros posteriores. Como si se hubiera desvanecido. Gala tomó nota. Llamó a su padre. Papá, necesito un favor. ¿Recuerdas que buscabas contactos en hospitales antiguos? ¿Puedes rastrear a una mujer llamada Luciana Espinosa? Enfermera. Trabajó en San Clemente. Año 87. Dame 2 días. Colgó. Gala se acercó al cuarto de Luna. La bebé dormía con los labios entreabiertos, las manitos en puño, el mundo entero dentro de su inocencia. Gala se agachó junto a su cuna. Tu papá va a necesitar saber quién es. No por ego. Por sanidad. Recordó la primera vez que Irma la hizo sentir como una intrusa. Fue durante la cena de compromiso. Irma llevó un vestido lila que nadie podía criticar pero tampoco elogiar. Su forma de hablar era educada, pero cortante. Le dijo: Gala, tienes manos pequeñas. Eso es malo para cambiar pañales. O para sostener matrimonios. Todos rieron. Gala no. No por vergüenza. Sino porque ya había entendido. Esa mujer no la había aceptado desde el principio. No por su carácter. No por su ropa. Ni por su historia. Era algo más. Una alarma instintiva. Como si Gala representara una amenaza invisible para el castillo de cristal que Irma había construido con escombros ocultos. Pasaron 48 horas hasta que su padre llamó. La encontré. Vive a las afueras de Córdoba. En una casa pequeña. Se retiró. Vive sola. Parece que tiene problemas de movilidad. Pero está lúcida. Ya hablé con su sobrina. Está dispuesta a recibirte. Pero sola. Gala no dudó. Le dejó a Luna a su hermana, que llegó desde Texas con los ojos hinchados de emoción y un yo me encargo que tranquilizó el pecho de Gala por primera vez en semanas. Nico no fue. Dijo que no podía. Que no sabía si estaba listo. El viaje a Córdoba fue largo, pero no insoportable. Gala pensaba. Organizó los datos en su cabeza como piezas de ajedrez. Irma sedada. Documento tachado. Luciana desaparecida. Nota anónima. ADN sin coincidencia. Todo apuntaba a una sola dirección. Pero faltaba la confesión. La casa era pequeña, con jardín de hortensias y una reja oxidada. Una mujer abrió la puerta. Tenía unos 50 y tantos. La sobrina. Le indicó que Luciana estaba en la sala. Gala entró. Luciana estaba sentada en un sillón de mimbre, con una manta sobre las piernas.
Tenía el cabello blanco, pero su mirada era precisa. Afilada. Reconocía la verdad cuando la veía. ¿Eres la que llamó sobre el bebé perdido? Gala asintió. Luciana la miró unos segundos. Sabía que algún día vendrían. ¿Qué pasó en San Clemente en diciembre del 1987? La mujer no respondió al instante. Miró por la ventana. Esa noche hubo caos. Nacieron 4 bebés. 2 vinieron con complicaciones. Uno no respiró durante varios minutos. La madre estaba sedada. Era una señora de dinero. Elegante. No quería el parto natural. Exigió anestesia general. Se complicó. Hubo un cambio de cunas. No estoy segura si fue accidente o decisión médica. Hubo rumores. ¿Quién decidió? No lo sé. El director médico era Mario Álvarez. Hermano de la madre, según decían. Todo quedó entre familia. ¿Y usted? Yo me fui. Me dijeron que firmara un documento. Que había sido una confusión y que no debía repetirse. Me callé. Me retiré. ¿Sabes si Nico era el bebé que vivió o el que murió? Luciana la miró con una dureza inesperada. No lo sé. Pero creo que él no es el que nació de esa mujer. Su piel, sus ojos. Nunca encajó. Gala respiró hondo. ¿Puede decirme si su partida fue modificada? Pudo haberlo sido. El director tenía acceso a los archivos. A todo. Si la madre era su hermana, todo estaba en sus manos. Volvió a casa al día siguiente. Luna la recibió con una sonrisa boba y una patadita en el aire. Gala la abrazó con fuerza. Nico estaba en el pasillo. La miró. No dijo nada. Gala le entregó el informe de su viaje. Nico leyó. No lloró. Solo caminó hacia el baño y vomitó. Horas más tarde, Gala marcó el número de Irma. Le pidió verse en persona. En un café neutral. Irma aceptó. Llegó con un blazer gris y los labios pintados como si nada estuviera mal. ¿Qué sabes? Preguntó sin rodeos. Sé que tú no eres su madre. Irma desvió la mirada. Gala no dejó espacio. Sé que tu hermano era el director del hospital. Sé que Luciana fue forzada a firmar papeles. Sé que hubo un cambio. Sé que tú sabías que el niño en tus brazos no era el que llevaste en el vientre. Irma respiró por la nariz, controlada. Y aún así lo crié. Lo hice mío. Porque no podía perderlo todo. ¿Todo? Mi esposo no me amaba. Me toleraba. El hijo era su única razón para seguir. Si sabía que el bebé murió, me dejaría. O me destruiría. Así que tomé una decisión. Y viví con ella. Cada día. ¿Y Nico? Es mío. No por sangre. Por elección. Nadie lo amó como yo. Gala apretó los dientes. De entonces, ¿por qué me odiaste? ¿Por qué odias a Luna? Irma la miró con una frialdad distinta. Porque tú tenías la sangre. Y eso te hacía más madre que yo. Y no lo soporté. Gala la dejó hablar. Ya no necesitaba gritar. ¿Quién es Nico realmente? Irma tembló. No lo sé. Nunca lo supe. Solo sé que al mirarlo, aprendí a quererlo. Pero también a temerle. Porque cada día, me recordaba que no era mío del todo. De entonces admítelo, dijo Gala con un tono de fuego bajo. Admite que construiste una mentira y quisiste aplastar la verdad de Luna para proteger la tuya. Irma se levantó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Algunas verdades, si se desentierran, no se pueden volver a enterrar, dijo, girándose. Y se fue. Gala se quedó sentada. No sonrió. No lloró. Solo sintió el peso de siglos en sus hombros. Porque ahora todo tenía sentido. Y todo dolía más. El aire dentro de la casa tenía una densidad inusual, como si los muros respiraran con dificultad. Luna dormía más horas que antes, tal vez sintiendo la vibración tensa de su entorno.
Gala caminaba por la cocina sin rumbo, recogiendo tazas que no estaban sucias, limpiando superficies limpias. Nico no había dicho una palabra en casi 48 horas. Dormía en la habitación de Luna, no por cuidar a la bebé, sino porque ese pequeño santuario parecía el único espacio donde su cabeza no colapsaba. Gala se asomaba a veces y lo encontraba sentado en el suelo, la espalda contra la pared, los ojos fijos en el móvil apagado, con los labios apretados como si algo dentro de él no pudiera liberarse. La última vez que le habló fue solo para decir estoy buscando. Nada más. No explicó qué. No pidió ayuda. Gala entendió que se había sumergido en ese pantano oscuro donde solo uno puede entrar. La identidad cuando se desmorona no se reconstruye con compañía. Se rearma en silencio, desde los restos. En la madrugada del tercer día, Gala se despertó sola. La casa crujía, los relojes marcaban el paso de las horas con un descaro ofensivo. Salió de la habitación y lo escuchó. En el estudio, la puerta apenas entreabierta. Nico revolvía papeles. Susurros, cajones que se abrían con urgencia, sobres desgarrados, cintas adhesivas rotas. Gala lo observó desde la rendija. Estaba de rodillas frente a una caja cubierta de polvo. Dentro, cartas de Irma, fotos viejas, un mechón de cabello guardado en una bolsa, y una pulsera plástica de hospital. Gala dio un paso adelante, y él se giró como un animal acorralado. Sostenía la pulsera como si fuera un hueso sagrado. Era blanca, rota, con tinta desvanecida. El nombre en ella no era el suyo. Esto no es mío, dijo con voz quebrada. Esto tiene otro nombre. Andrés Santiago. No Nicolás Rivas. ¿Qué demonios significa esto? Gala se arrodilló junto a él. ¿Dónde la encontraste? Estaba debajo del doble fondo. Una trampilla falsa. Mi mamá la escondió. Todo esto. Fotos que no reconozco. Un ultrasonido con otra fecha. Y esta pulsera. ¿Quién es Andrés Santiago? La pregunta quedó suspendida en el aire. Gala tomó el objeto con cuidado. La tinta estaba casi borrada, pero aún legible. Fecha, 17 de diciembre de 1987. Sexo, masculino. Madre, NN. Algo en su estómago se contrajo. La historia era más sucia de lo que pensaban. Irma no solo había criado a un niño que no era suyo. Había escondido los rastros con precisión quirúrgica. Había enterrado una identidad completa. Necesitamos saber quién era el otro bebé, dijo Gala. El segundo. Si tú no eres tú, entonces alguien más tampoco lo fue. ¿Y si él está muerto? ¿Y si está vivo, pero criado con tu nombre? Nico la miró con ojos rojos. ¿Sabes lo que es crecer creyendo que tu madre es una mujer rígida, pero familiar, y de pronto darte cuenta de que tal vez no fuiste más que un reemplazo funcional para evitar una tragedia social? Sí. Porque yo viví creyendo que la familia se construía con amor. Hasta que ella miró a nuestra hija y la llamó escoria. Nico bajó la cabeza. Gala se levantó. Voy a Córdoba otra vez. Luciana no dijo todo. Lo sentí. Se guardó algo. No quiero que la verdad llegue incompleta. A la mañana siguiente, Gala volvió al jardín de hortensias, a la reja oxidada. La sobrina de Luciana la miró con incomodidad. No parecía contenta de verla otra vez. Está cansada. No duerme desde la última visita. Se la pasa mirando la ventana. Dice que algo viene. Que el pasado ya no se puede sostener. Necesito hablar con ella. Es importante. 5 minutos. Luciana estaba sentada en la misma silla de mimbre. Sus ojos no se desviaron de la ventana. No pensé que volverías, dijo, sin girarse. Porque no terminamos. Me mintió, señora Luciana. La mujer suspiró. Su voz era frágil, pero decidida. ¿Qué quieres que diga? ¿Que fui parte de algo? ¿Que firmé un acuerdo? ¿Que me pagaron para callar? No. Quiero saber por qué. ¿Por qué alguien cambiaría 2 bebés? ¿Qué se gana con eso? Luciana alzó la mirada. Su boca tembló. Hubo una orden. Médica. No legal.
Un bebé nació con daño cerebral. Faltó oxígeno. Iba a tener complicaciones de por vida. La madre biológica no podía saberlo. No en esa familia. No con ese apellido. ¿Estás diciendo que hubo una elección? Sí. Se eligió a quien darle la vida funcional. Se cambió al niño sano con el niño dañado. El bebé con daño fue dado a otra madre. A una mujer sin recursos. Ni documentos. Ella lloró, pero firmó. ¿Y tú? Yo solo pasé las pulseras. Yo escribí los nombres. Lo hice. Con mis manos. Luciana rompió en llanto. La sobrina entró y se la llevó sin decir palabra. Gala se quedó sentada sola, con la garganta cerrada. Ahora lo sabía. No había sido un error. Fue una decisión. Cínica. Prepotente. Planeada. Un niño sano para una familia rica. Un niño dañado para alguien sin voz. Volvió a casa esa misma noche. Nico estaba en el suelo de la habitación de Luna, con la pulsera entre los dedos. Ya sé quién era el otro bebé, dijo Gala. Era el tuyo. Tú eras el sano. A ti te dieron a Irma. Al otro, a Andrés, lo enviaron con una madre sin poder, sin apellido. Con daño cerebral. Nico tragó aire. Sus ojos eran dos charcos inmóviles. ¿Y si está muerto? ¿Y si vive, pero no sabe quién es? Nico se levantó. ¿Y qué soy yo, entonces? Eres alguien que fue elegido. Por razones que nadie pidió. Pero eso no te hace menos real. Él caminó al comedor. Abrió su móvil. Marcó. Esperó. Mamá. Tenemos que hablar. La cita fue al día siguiente. Casa de Irma. Misma sala donde tantas veces Gala había sido mirada con desprecio. Esta vez, Nico entró solo. Gala esperó en el coche. No por sumisión. Por respeto a la confrontación que solo él podía tener. Irma estaba sentada con un té intacto frente a ella. ¿Tienes algo que decirme, Nico?, dijo sin levantar la vista. Él se acercó. Dejó la pulsera sobre la mesa. ¿Quién soy yo para ti, Irma? Ella la miró. Cerró los ojos. El silencio duró demasiado. Eres la única cosa que no pude perder. Aunque no fueras mía. Nico no respondió. No por falta de palabras. Por exceso de heridas. Entonces llámame por mi nombre, dijo él, sin rabia, sin lágrimas. Andrés Santiago. Irma rompió a llorar. Y por primera vez, no fue un llanto elegante. Fue su ruina. Gala había repetido el nombre al menos 20 veces en silencio. Martín. Cada vez que lo pronunciaba, sentía que algo en su cuerpo se acomodaba y, al mismo tiempo, se desplazaba. Como si ese nombre no fuera ajeno, aunque jamás lo hubiera oído en voz alta. Desde la última conversación con Luciana, Gala había hecho todo lo que sabía hacer: buscar, comparar, revisar documentos antiguos, revisar archivos olvidados en el registro civil, revisar bases de datos médicas en línea. En silencio, sola, sin compartirlo con Nico. Sabía que no estaba lista para enfrentarse a su reacción. No mientras él aún no sabía quién era ni cómo procesar que había sido elegido como un reemplazo. Había encontrado a Martín en un registro de nacimientos en Córdoba. Su nombre completo era Martín Ezequiel Santiago. Mismo día, misma clínica, mismo turno nocturno. Había algo que encajaba, algo que le ardía a Gala en la piel. Lo había buscado en redes sociales y encontró una imagen. Era paramédico, vivía en la ciudad, trabajaba en emergencias móviles. Su mirada era directa, pero su postura corporal era tensa, retraída. No sonreía. No posaba. Era un hombre que parecía estar siempre a punto de marcharse. Le escribió con un perfil falso. Nada amenazante. Solo le dijo que estaba investigando un caso médico antiguo y que necesitaba hacerle unas preguntas. Martín tardó un día en responder. Aceptó encontrarse en un café cerca del hospital donde trabajaba. Gala fue sola. Se sentó en la esquina del local, con el corazón encogido. Él llegó 10 minutos después. Llevaba el uniforme azul oscuro,
las botas gastadas, una cicatriz en la ceja derecha. ¿Y eres tú la que escribió? Sí. Gala. Martín se sentó sin decir más. No le ofreció la mano. Solo la observó con recelo. Había desconfianza, pero también una ansiedad invisible que parecía brotarle por debajo de la piel. ¿De qué se trata esto? No sé cómo decírtelo sin sonar como una loca. Así que lo diré directo. Creo que fuiste parte de un intercambio de bebés. Martín no se rió. No frunció el ceño. Solo la miró. Explícate. Gala le explicó todo. Desde la prueba de ADN, el hallazgo de la pulsera, la confesión de Luciana, la negación de Irma. No dejó nada afuera. Martín le escuchó sin moverse. Cuando terminó, él habló por primera vez con una emoción diferente. Mi madre murió hace 2 años. Nunca quiso hablar de mi nacimiento. Decía que era doloroso. Que había pasado algo raro, pero que no lo entendía bien. Siempre tuve problemas respiratorios. Me dijeron que fue un parto difícil. Mi padre, nunca lo conocí. ¿Te sentiste alguna vez fuera de lugar? Martín bajó la mirada. Toda la vida. Como si me hubieran plantado en una tierra que no era mía. Como si mi cuerpo no supiera respirar el aire de esa casa. Gala asintió. ¿Te harías una prueba de ADN? Martín la miró, esta vez más blando. No porque quiera saber quién soy, sino porque quiero dejar de sentir que nunca lo fui. Ella le entregó el contacto del laboratorio. Le prometió que no haría nada sin su permiso. Él aceptó. 2 días después, Martín se sometió a la prueba. Gala pagó todo. No le dijo nada a Nico. No podía. Algo en su interior le gritaba que la verdad necesitaba ser protegida de los que aún no estaban listos. Pero la verdad siempre encuentra grietas. Nico encontró los papeles. La orden del laboratorio. El nombre de Martín. Esa noche, cuando Gala llegó a casa, Luna dormía. Nico le esperaba en la cocina. El sobre en la mesa. Sus ojos eran 2 carbones apagados. El silencio era brutal. ¿Qué es esto? Gala intentó explicarse. Le habló del deber moral, del derecho de Martín a saber. De la historia incompleta. Nico no escuchaba. Su rostro se endureció. Se levantó, golpeó la silla con violencia. ¿Te enamoraste de él? ¿Es eso? ¿Qué estás diciendo? Te estás protegiendo a otro hombre. Te sientas con él, le hablas de mí, le das mi historia. ¿Y a mí qué me das? Mentiras. Te estoy protegiendo a ti. De ti mismo. Nico se acercó. Su cuerpo vibraba. Gala no retrocedió. No te reconozco, dijo ella con voz firme. Yo tampoco te reconozco a ti. El golpe no fue planeado. Fue como un reflejo, como una descarga eléctrica sin control. Una bofetada seca que rompió algo más que piel. El sonido fue seco, brutal. Luna lloró en su habitación. Gala se quedó de pie, en shock. No lloró. No gritó. Solo se alejó. Se encerró con su hija. Esa noche, no durmió. Al día siguiente, Nico ya no estaba. Martín fue citado por el laboratorio. Gala lo acompañó. Estaba pálido. Sudaba. El técnico los recibió en la misma sala donde Gala y Nico habían escuchado su propio veredicto. Esta vez, era diferente. Era más frío. Más inevitable. Martín, según los resultados, usted es el hijo biológico de la señora Irma Rivas. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurró Martín. Confirmado. No hay duda. Usted es el hijo que ella parió en 1987. Gala cerró los ojos. Todo tenía sentido. Todo se quebraba. ¿Y Nico? Es hijo de otra mujer. No identificada. Martín se levantó. Salió sin decir una palabra. Gala lo siguió hasta la calle. Estaba respirando agitado. No puedo con esto. Yo solo quería trabajar, dormir, sobrevivir. Ahora resulta que tengo una madre que no conozco.
Y un hermano que me odia sin saber por qué. No te odia, dijo Gala. Se odia a sí mismo. ¿Y tú? ¿Qué quieres de mí? Ella se quedó callada. No sabía responder. Horas después, Gala recibió una llamada. Irma había sufrido un ataque de ansiedad. Estaba en el hospital. Gala fue. Entró a la habitación. Martín estaba ahí. De pie. En silencio. Irma lo miraba como si viera un fantasma. ¿Y eres tú? Eso dicen. Yo soñé contigo durante años. Tu rostro sin nombre. Tu voz sin forma. Martín no respondió. Irma rompió en llanto. Gala observaba todo desde la puerta. Esa noche, en casa, Luna dormía con fuerza. Gala escribía. No cartas. Notas. Reflexiones. Preguntas. ¿Y si todo lo que vivimos fue una mentira para proteger otra mentira? ¿Y si el amor no basta cuando la identidad es un rompecabezas sin borde? El teléfono sonó. Era el laboratorio. Confirmación oficial. Martín era el hijo biológico de Irma. No había margen de error. Nico aún no había vuelto. El último mensaje de Nico llegó a las 3:47 de la mañana. No tenía firma, ni saludo, ni rastro de emoción. Era solo una línea. Necesito tiempo antes de ser alguien otra vez. Gala lo leyó en silencio desde el pasillo, con Luna dormida sobre su pecho, como tantas noches desde que la verdad estalló en fragmentos. No lloró. Ya no quedaban lágrimas, solo una comprensión silenciosa, como quien observa una ciudad derrumbarse a lo lejos sabiendo que ya no puede salvarse ni con todos los gritos del mundo. Martín había estado viniendo cada semana desde la confirmación. No hablaban mucho. Gala preparaba café. Luna lo miraba con curiosidad, como si su presencia no le pareciera ajena. Él se quedaba un rato, sostenía a la bebé con torpeza al principio, luego con una ternura seca, sin palabras. Ninguno de los dos sabía cómo actuar. ¿Qué se le dice a un hombre al que se le fue robada su familia, su historia, su apellido? Gala entendía que la identidad no se recupera con pruebas de ADN. Se construye, se elige, se cuida. Martín no quería una madre, no necesitaba una abuela. Solo buscaba una forma de reescribirse desde algo real. Y eso ya era demasiado. Irma, por otro lado, se había desmoronado. Su salud empeoró tras el colapso nervioso. Su voz, otrora afilada como cuchilla, ahora apenas cruzaba un susurro. En el hospital pidió ver a Gala. No por redención, sino porque, en sus propias palabras, no quiero morirme sin que al menos una persona sepa toda la verdad sin adornos. Gala fue. Entró a la habitación sin prisa. Irma estaba demacrada. Sus manos parecían de papel, y sus ojos no contenían rencor, solo resignación. Todo fue por mi hermano, dijo Irma con voz temblorosa. Él me dijo que el otro bebé no iba a sobrevivir. Que si lo hacía, tendría una vida limitada. Que nadie tenía que saberlo. Yo no sabía cuál era cuál. Me lo dieron y me dijeron que era mío. Pero lo supe. En el fondo, lo supe. ¿Y por qué me odiaste a mí? Porque tú me hiciste ver lo que yo oculté durante 30 años. Una verdad que no quería mirar. Tú y tu hija eran la prueba de que el amor real se ve, se toca, se defiende. Yo nunca tuve eso. Solo apariencia. Martín no quiere verte. No lo culpo. Dile que no le dejo nada material. Solo esta frase, que lo siento. No como una madre que pide perdón. Como una mujer que no supo hacer otra cosa. Gala salió de la habitación con una sensación agria. No era justicia. No era alivio. Era la ceniza de una herida que tardaría generaciones en cicatrizar. 3 semanas después, Martín volvió a tocar la puerta. Gala lo recibió con Luna en brazos. ¿Puedo?, preguntó él, señalando a la niña. Gala asintió. Luna se acomodó en sus brazos con naturalidad. Martín sonrió, apenas. Fui al cementerio ayer. A la tumba de quien creí que era mi madre. Me senté y hablé con ella. Le conté todo. Que no me crió bien, ni mal.
solo como pudo. Que no la odio. Pero que ya no voy a vivir con esa culpa que nunca fue mía. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Pero quiero conocer a mi hermano. Gala bajó la mirada. Y Nico aún no vuelve. Él lo espero. Esa noche, Gala miró a Luna dormida en su cuna. Se sentó en el piso, apoyó la cabeza en la pared y respiró con el corazón desbordado. No había un final perfecto. Ni cierre redondo. Solo fragmentos de una vida que había comenzado a recomponerse. Al amanecer, recibió un mensaje. Era de Nico. Estoy en la casa. ¿Afuera, puedo entrar? Gala abrió la puerta sin decir nada. Nico tenía barba de varios días, ojeras profundas, y una mirada nueva. Vulnerable. ¿Estás listo para saber quién eres? No. Pero quiero empezar a averiguarlo. Entró. Luna lo miró desde la cuna y sonrió. Él se acercó, le acarició el cabello. ¿Sabes? Pensé que iba a quebrarme. Que cuando todo se derrumbara, no quedaría nada. Pero no es así. Quedaste tú. Y ella. ¿Oí Martín? Me aterra conocerlo. Pero quiero hacerlo. Entonces empieza desde ahí. Ese domingo, Martín vino. Por primera vez, Nico estaba en casa. Se sentaron los tres, sin saber cómo comenzar. Gala puso té sobre la mesa. Luna jugaba en el piso, ajena al hecho de que era el puente entre una verdad que dolía y una verdad que empezaba a sanar. Martín fue el primero en hablar. No sé cómo llamarte. Tampoco yo. Pero creo que con hermano está bien. Rieron. Un instante breve. Pero real. Gala los miró y comprendió que la familia no siempre se define por la sangre. A veces se define por las cicatrices compartidas, por los silencios rotos, por las segundas oportunidades. Irma murió meses después. Martín fue al entierro. Nico también. No hubo discursos, solo miradas. El pasado no se olvidó, pero dejó de ser una prisión. Luna creció. A veces le preguntaban por qué tenía dos tíos tan parecidos. Ella respondía con la lógica de quien no necesita explicaciones. Porque los dos me quieren. Y eso es suficiente. Y lo era. Porque al final, la verdad no está en la sangre. Está en lo que decides construir cuando todo lo demás se ha roto. Y ese fue su verdadero comienzo. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.